Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En español, en este caso vamos a hablar sobre cómo crear este efecto que podemos ver aquí en pantalla, que es como una especie de simulación aplicando lo que sería unos cuantos modificadores para poder entonces lograr este efecto así como si fuera una especie de efecto agua. Esto sin utilizar modificadores o por ejemplo lo que vendría siendo físicas utilizando modificador de agua. En este caso vamos a hacerlo aplicando modificador de desplazamiento y un par más de lo que vendría siendo distorsión, para entonces al final colocarle lo que sería un sistema de partículas. Como podemos ver, aquí hay una serie de partículas dentro de nuestro elemento que se quedan pues obviamente en la malla y no sobresalen de sí mismos. Bien, antes que nada de comenzar el video es para recordarles que se pueden suscribir al canal. Cualquier consulta lo pueden dejar en la caja de comentarios, darle me gusta y suscribirse para más videos tutoriales en español de este tipo de temáticas. Bien, lo primero que vamos a hacer es que voy a crear un nuevo elemento. Y voy entonces a aplicar lo que vendría siendo, por ejemplo, en este caso voy a apretar Shift A y en la parte de donde dice Mesh, para el primer ejemplo voy a darle donde dice cilindro. Veremos que nos sale este objeto cilíndrico, ya que podemos modificarle obviamente lo que son sus atributos, lo que es la cantidad de vértices, radio y de largo, ¿no? En este caso voy a darle 54 vértices, de radio voy a darle 0.3 para que sea algo largo y un 5, tal vez un 6 de esta manera. Y ahora si damos clic izquierdo afuera veremos que ahora sí nos sale nuestro elemento totalmente ya realizado, ¿no? Voy a apretar Tab en el teclado y voy a apretar Control R para agregarle vértices de esta manera. Voy a utilizar el scroll del ratón y ahora veremos que nos sale pues ahora sí el cilindro con muchas más vértices y muchos más bordes agregados para lograr nuestro efecto. Voy a ir a la vista de X, que vendría siendo esta frontal de este lado, y ahora voy a agregarle un par de modificadores. Primero voy a agregarle el modificador de Subdivision Surface apretando Control 2, y luego voy a agregarle un modificador que se llama Simple Deform, que es en la parte que dice deformación Simple Deform. Bien, y ahora podemos ver que en efecto si yo cambio la pestaña de Vent, veremos que se nos tuerce lo que vendría siendo en una forma de arco más o menos, lo que sería nuestra forma. Ok, en este caso voy a darle un valor de 45, más o menos de esta manera. Y entonces voy a agregarle ahora lo que vendría siendo un deform en donde dice displace. De esta forma veremos que aquí se nos ensancha la malla. Vamos a darle donde dice nuevo y abriendo la pestaña para agregar nuestra textura puedo darle por ejemplo tal vez en marble, musclable, tal vez en Voronoi, Stussy, tal vez. Ok, y aquí entonces el tamaño voy a agregarle un valor más o menos alto, un valor de 1 tal vez, de esta forma. Voy a regresar al modificador de displays en la pestaña de modificadores y voy a dar un valor de 0.2 para que no sea tan grande o que no parezca que no se sienta que tanta deformación esté en la superficie. Ahora, para nosotros lograr nuestro efecto de movimiento, voy a darle Shift A y voy a agregar un Empty y voy a dejarlo más o menos a este costado de esta manera. Voy entonces a cambiar de Local a Object y entonces con el cuentagotas voy a seleccionar mi Empty de esta manera. Y ahora podemos ver que bueno, si yo muevo el Empty de arriba hacia abajo, veremos que bueno, en efecto pareciera que estuviera como decayendo un líquido hacia abajo, ¿no? De esta manera. Si queremos lograr un ángulo o algo así como una pequeña deformación de un punto A a un punto B, voy a inclinar esto apretando R de esta manera. Y ahora pues solo sería cuestión de darle esa pequeña animación, ¿no? Por ejemplo, yo voy a colocar mi empty de este lado y apretando I, donde dice location, quiero ir entonces al keyframe tal vez 120 quizá, y voy a apretar G en mi empty y voy a colocarlo por ejemplo acá.
y aprieto y location. Ok, voy a darle que el atributo solo quede en 120 frames y veremos que la animación ya está más o menos realizada. Obviamente aquí está lento. Si ustedes quieren que vaya mucho más rápido, pues solamente hay que darle un valor mucho más fuerte de esta manera, o darle una secuencia mucho más rápida de un punto a otro punto. Eso obviamente ya depende de ustedes, pero así más o menos yo lo iría dejando de esta manera. Ok, ahora vamos a hacer lo que es el sistema de partículas. Voy a agregar entonces wireframe para poder verlo bien. Apreté Z para poder ir al submenú de wireframe y ahora voy a darle un sistema de partículas. Para eso lo primero que voy a hacer es que voy a crear una esfera y le voy a mover por acá de este lado para que no me estorbe en la composición. Bien, ahora cuando tengamos nuestra esfera ya colocada, voy a darle donde dice el sistema de partículas, donde dice más. Veremos obviamente que nos sale lo que son estas partículas por defecto. Voy a darle entonces donde dice higher y entonces donde dice render voy a darle la opción de object y con el cuentagotas voy a darle de esta manera. Veremos que aquí obviamente nos sale el sistema de partículas en todo lo que es la superficie de nuestro objeto, pero obviamente eso no me sirve. Primero que nada voy a darle un valor de 200, no quiero que sean tantas partículas en nuestro elemento. Y en la pestaña donde dice source vamos a darle en vez de face donde dice volumen. Vamos a escalar nuestro sistema de partículas a 0.02. Voy a darle donde dice usar modificador y en donde dice escalar randomizada voy a darle un valor más o menos 0.9 y podemos ver ahora que el sistema de partículas se está ubicando prácticamente dentro de lo que sería mi malla. Podemos ver que aquí hay un par de detalles o un par de entornos que están como quedándose afuera. Esto obviamente podemos modificarlo donde dice set para darle más o menos un valor diferente del que ya tiene, algo más o menos así, por ejemplo en el 29. Ustedes pueden ir, obviamente esto no se aplica para todos los casos, hay veces que sí funciona, hay veces que por ejemplo a mí me está funcionando en el 29, a ustedes tal vez le funcione en el 80 y así. Obviamente esto ustedes lo pueden ir ajustando al final para que la mayor parte de partículas se quede dentro de nuestra malla modificada. Bien, ahora solo sería cuestión, pues bueno, ya de ver el resultado final. Voy a aquí a donde dice wireframe. Veremos que ahora el sistema de partículas queda dentro de nuestra malla, ¿ok? Lo más importante de todo esto es que este efecto lo podemos lograr mediante una imagen estática. ¿A qué me quiero yo decir? La animación funciona per se muy bien cuando se trata de por ejemplo, un render estático. Por ejemplo, voy a agregar una cámara. Ok, de esta manera. Ok, más o menos así. Voy a ir a, dice, render en cycles. Ok, y aquí voy a agregarle entonces un par de materiales. Voy a darle un material de cristal, un material de vidrio, para poder entonces lograr ese efecto así como de transparencia. Voy a borrar esto y voy a donde dice glass, de esta manera. Ahora voy a darle el mismo atributo a las gotas, muy importante, para que entonces también se pase esa información a nuestro render. Pero podemos ver que aquí en efecto no veo casi nada, porque obviamente no hay iluminación, no hay luces con lo cual pueda rebotar dicho elemento. Lo que yo hago muchas veces para este tipo de casos es que aprieto Shift A. Entonces agrego un plano, les voy a escalar más o menos de esta manera. Voy a colocarlo por acá atrás. Y voy a agregarle un nuevo material. Voy a borrar esto y voy a darle un dice emission, de esta manera. Voy a darle un gradient texture, voy a darle un color ramp para dirigir los colores que quiero de ese atributo. Voy a apretar control T en gradient texture y en color a factor y de color a color.
podemos ver que aquí ahora sí tengo la iluminación, que ahora sí me está más o menos funcionando dentro de mi efecto, ¿no? Pero obviamente aquí siento que todavía no funciona muy bien. Voy a darle, en vez de linear, dice spherical, de esta manera. Voy a darle, en vez de general, voy a darle donde dice object. Y aquí donde dice linear, voy a dar donde dice big line, para entonces poder darle un efecto un poco más interino dentro de nuestro efecto, ¿no? Y ahora sí creo que podemos ver mucho mejor lo que vendría siendo este acabado, ¿no? De lo que vendría siendo estas burbujas. Obviamente si yo le doy play a la animación, veremos que en efecto se anima las ondas con nuestro empty y la deformación, pero las burbujas permanecen estables. Es por eso que yo siempre recomiendo que este tipo de efectos se logre más que nada cuando son imágenes estáticas, y ahorita les voy a mostrar otro ejemplo. Y ya para darle un par de detalles más finales, yo también le agrego una iluminación adicional. Voy a darle una iluminación de este lado, una iluminación más o menos así. Voy a darle un valor de 1000 y voy a duplicar ese efecto para colocarlo de este lado. Voy a mover esto acá para que no me estorbe. Y ahora veremos que ahora sí tiene como una línea que hace un brillo, un acabado mucho más interesante. Y las burbujas obviamente también funcionan en base a eso. El color run, recuerden que pueden cambiarlo por ejemplo de color. Por ejemplo, tal vez no les gusta ese tono, tal vez quieran un celeste. Y acá en vez de un negro, pues sea por ejemplo un tono tirando tal vez a un celeste oscuro quizá. Y el tono obviamente de la iluminación, ¿no? Si tal vez puede darle un valor de 5 o un valor de 3. Y ya tendríamos nuestro efecto entonces de esta manera. Ok, de esta forma me parece bien. Tal vez podamos mover la malla hacia un costado para que juegue un poco con ese brillo. Y si ustedes quieren que ese plano siga funcionando, pero no quieren que estorbe de esta manera a la hora de dejarlo, por ejemplo aquí donde dice Fill and Transparent, les recomiendo donde dice la pestaña de objeto, donde dice visibilidad, voy a desactivar donde dice cámara. Va a seguir apareciendo en el render, pero ya no va a aparecer más en la visual que tenemos dentro del programa. Vemos que aquí todavía sigue estando ahí, es decir que si yo aprieto H para ocultarlo ya desaparece, pero aquí sigue funcionando, ¿ok? Para que entonces lo tengan en cuenta. Bien, vamos ahora a aplicar un ejemplo. En este caso, por ejemplo, voy aquí a cerrar este que tengo aquí abierto y voy a darle al tutorial que ya tenía hecho. Ok, si se fijan podemos ver el ejemplo ya de esta manera. Veo que aquí tengo lo que vendría siendo este splash. A este splash lo que hice fue solamente es colocarle un color, ¿no? Un color así como tirando un pequeño azul. Y entonces obviamente aquí tengo la lata, que esta la importé directamente de Blender Kit. Y la coloqué de esta manera, ok. Ya entonces aquí me funciona bastante bien. Obviamente aquí podemos ver que es como muy grueso. Eso obviamente ya depende del ancho que quieran darle al cilindro. Pero si yo me voy al ejemplo número 2 que realicé en este archivo, que se los voy a dejar en la descripción por si acaso, veremos que aquí es el mismo principio, nada más que es en una especie de secuencia, una especie de lo que vendría siendo un resorte. Para nosotros crear ese efecto, voy a ocultar esto un momento para poder realizarlo bien. Lo único que hice fue lo siguiente. Voy a darle donde dice Shift A, donde dice Curve, y veremos que nos sale este que dice que Curve Spirals, donde dice Harsh Medium. Ok, de esta manera vamos a abrir la pestaña de nuestro cilindro. Y aquí voy a darle un valor de 64. Quiero que tenga bastante definición. De esta manera, la cantidad de vértices que yo quiero dentro de mi elemento. Voy a darle donde dice altura. Por ejemplo, algo más o menos así. Y voy a darle donde dice 3, donde dice turns, que es la cantidad de vueltas que da en ese resorte. Y aquí podemos ver ya que bueno, ya tenemos ya nuestra curva finalizada.
Voy a darle, por ejemplo, donde dice el atributo de lo que es la curva. Voy a darle un dip, más o menos de esta manera, un ancho, que es el borde. Y ahora voy a darle entonces un control 2, que es un modificador de subdivision, para darle entonces donde dice convertir en malla. De esta manera tendríamos nuestra malla ya ahora sí ideal para entonces hacer lo que ya sabíamos, ¿no? Que es en la parte donde dice, por ejemplo, desplazamiento. No voy a aplicarle una deformación porque no es necesario. En este caso voy a dar un dice new, donde dice tal vez un marble. Voy a darle un valor más alto de esta manera, y un valor aquí es 0.1, más o menos así. Ok, tal vez dándole un poco más de anchura, jugando con media bell, darle por ejemplo algo así quizás. Y bueno, ya entonces para crear ese efecto de animación o tener el control de efecto de animación, como pueden saber, lo que hice fue que coloqué un empty de esta manera, y entonces enlace al modificador de empty donde dice object con el cuentagotas, donde dice para darle entonces este valor, ¿no? Que es como ese efecto como de circulizado, ¿no? Y ya bueno, ya todo lo demás queda exactamente como vimos en el ejemplo anterior. Recuerden que creamos un sistema de partículas. El sistema de partículas voy a utilizar este mismo que ya tengo establecido, que ya he utilizado. Y entonces bueno, le di 900. Recuerden que tiene que darle donde dice volumen, donde dice use modifier stack, para darle ese modificador dentro o lo más dentro posible. La escala también la modifiqué, y la escala randomness también igualmente de un valor en 1 para que no todas las partículas tengan el mismo tamaño. Y ya pues cuestión de agregarle el material, que es el material ese que es cristalizado, y listo, ya tendríamos ya entonces nuestro elemento ya culminado de esta manera. Y recuerden, si ustedes no quieren ese fondo y quieren trabajar en otro tipo de fondo, pues solamente le dan donde dice object, visualizar, quitamos la opción de cámara y le damos la transparencia en fill de esta forma. Y nada chicos, sería todo por el video tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Cualquier consulta la pueden dejar en la caja de comentarios. Recuerden que este archivo lo voy a dejar en el link en la descripción, como siempre lo dejo al final del video. Y con esto espero que ya puedan al menos tener un poco más de ideas para poder crear proyectos a futuro. Nos vemos entonces en el siguiente video tutorial chicos. Cuídense, hasta pronto.